A Beresa no le gustaba esperar. La mayoría de la gente creía que los elfos poseían la paciencia de un glaciar, pero los más jóvenes, como ella, hacía ya un año que había terminado su periodo de aprendizaje en los forestales, eran muy parecidos a los humanos en ese aspecto. Llevaba 3 días esperando a ese mago al que se suponía que tenía que escoltar hasta uno de los puertos orientales que daban al Mare Magno. En general, respetaba a los magos tanto como cualquier elfo respetaría a un humano, pero este en concreto se había ganado su ira. Beresa quería ayudar a sus hermanos y hermanas a cazar a todos y cada uno de esos orcos que aún quedaban vivos, a enviar a esas bestias asesinas a su más que merecida muerte. La forestal jamás habría esperado que su primera misión importante consistiría en hacer de niñera de un viejo mago senil y desmemoriado. Una hora más, masculló. Una hora más y me voy. Su lustrosa yegua elfa, de color castaño, resopló levemente. Tras varias generaciones de cruces, los elfos habían logrado engendrar un animal muy superior a sus primos mundanos, o al menos eso creía el pueblo de Beresa. La yegua se encontraba en perfecta sintonía con su jinete, de modo que lo que a cualquier otro le habría parecido un mero gruñido del equino provocó que la forestal se incorporara con su arco en la mano, donde ya tenía una larga flecha lista para ser lanzada. No obstante, en aquel bosque reinaba la calma, no la agitación provocada por alguien que quisiera atacar la traición. Se encontraba en las tierras de Lord Aeron, un reino de la Alianza, donde sería muy extraño que unos orcos o unos trolls la atacasen. Miró en dirección a la pequeña posada que había sido designada como punto de encuentro, pero no divisó a nadie, salvo a un mozo de pueblo que llevaba un fardo de paja. Aún así, la elfa no bajó el arco. Su montura rara vez gruñía, a menos que los acechara algún peligro. Tal vez se tratara de bandidos. Poco a poco, la forestal giró en círculo. Si bien el viento provocó que su larga melena de un blanco plateado le azotara la cara, eso no le impidió examinar los alrededores con su aguda vista. Sus ojos, que tenían forma de almendra y eran de color azul celeste, captaron hasta el más mínimo movimiento del follaje, y sus largas y puntiagudas orejas, que asomaban por encima de su espesa melena y con la que era capaz de escuchar el leve sonido que permite una mariposa al posarse en una flor cercana, no detectaron ningún ruido extraño. Pero seguía sin saber por qué su yegua le había hecho una advertencia. Tal vez había espantado a aquella supuesta amenaza que había rondado cerca de ella. Al igual que cualquier elfo, Beresa era consciente de que su presencia imponía respeto. Aquella forestal era más alta que la mayoría de los humanos e iba ataviada con unas botas de cuero que le llegaban hasta las rodillas, unos pantalones y una blusa verdes como el bosque y una capa de viaje de color roble. Protegía sus manos con unos guantes que se extendían casi hasta los codos, pero que le permitían utilizar el arco o la espada que portaba en la cintura con suma facilidad. Por encima de la blusa llevaba una robusta coraza que se adaptaba perfectamente a su esbelta y torneada silueta. En la posada, un lugareño había cometido el error de admirar sus cualidades femeninas e ignorar su porte militar. Como estaba borracho, Beresa solo le rompió unos cuantos dedos, ya que aquel tipo seguramente se habría guardado para sí aquellos comentarios tan groseros si no hubiera estado tan embriagado. La yegua volvió a resoplar. La forestal lanzó una mirada inacunda a su montura, a la vez que una reprimenda brotaba de sus labios. «Tú debes de ser Beresa Brisaveloz», dijo alguien de repente, con un tono de voz bajo y cautivador, fuera de su campo visual. De inmediato, la punta de su flecha apuntó directamente a la garganta de aquel sujeto antes de que éste pudiera decir algo más. Si Beresa hubiera disparado la flecha en ese momento, habría atravesado el cuello del recién llegado y habría salido por el otro lado. Sin embargo, por muy extraño que parezca, aquel hombre no pareció sentirse arredrado por la amenaza que suponía esa flecha letal. La elfa lo examinó de la cabeza a los pies y tuvo que reconocer que no fue una tarea muy desagradable.
y de inmediato se percató de que aquel intruso que había aparecido de repente debía ser el mago al que había estado esperando. Eso explicaría la extraña reacción de su montura y el hecho de que no hubiera sido capaz de detectar su presencia hasta entonces. ¿Eres Ronin?, preguntó al fin la forestal. ¿No soy como esperabas?, preguntó a su vez el mago, esbozando una sonrisa sardónica. Al instante, la elfa bajó el arco y se relajó un poco. Me ordenaron que esperara a un mago, a un humano. No me dijeron nada más. Y a mí que me esperaría un forestal elfo. No me dijeron nada más, replicó, mientras le lanzaba una mirada que casi provocó que Beresa alzara el arco de nuevo. Así que en este aspecto estamos igualados. No, ni por asomo. Llevo 3 días esperándote, 3 valiosos días desperdiciados. Ha sido inevitable, tenía que hacer una serie de preparativos, y esas fueron todas las explicaciones que le dio el mago. Beresa decidió que era mejor no insistir. Al igual que la mayoría de los humanos, aquel mago era un egoísta que solo pensaba en sí mismo. Se consideró afortunada por no haber tenido que esperar más. No dejaba de sorprenderle que la alianza hubiera salido victoriosa frente a la horda a pesar de contar con tantos individuos como el tal Ronin entre sus filas. Bueno, si quieres llegar a Khazad-Modan, será mejor que nos vayamos inmediatamente, dijo la elfa, mientras miraba detrás del mago. ¿Dónde está tu montura? Casi se esperaba que le contestara que no tenía, que había empleado sus formidables poderes para transportarse hasta aquel lugar, pero en ese caso, Ronin no habría necesitado que ella le guiase hasta el barco. Sin duda debía poseer poderes impresionantes, aunque limitados. Además, por lo poco que sabía la forestal acerca de la misión que tenía que llevar a cabo Ronin, sospechaba que precisaría reservar fuerzas para más adelante si quería sobrevivir. Khazad-Modan no era una tierra que recibiera a los forasteros con los brazos abiertos precisamente. Las calaveras de valerosos guerreros decoraban las tiendas orcas, o eso tenía entendido. Además, los dragones patrullaban constantemente el cielo. No era un lugar al que Beresa habría ido sin contar con el apoyo de un ejército. No era cobarde, pero tampoco necia. La he atado a un abrevadero que hay junto a la posada, para que pueda beber un poco de agua. He cabalgado mucho hoy, mi señora. El hecho de que se dirigiera a ella llamándola mi señora podría haber halagado a Beresa, si no fuera por el leve toque de sarcasmo que creyó detectar en su tono de voz. Pero decidió que era mejor contener la rabia que aquel humano había despertado en ella. Se volvió hacia su cabalgadura, colocó en su sitio el arco y la flecha y a continuación procedió a preparar su animal para el viaje. A mi caballo le vendría bien descansar unos cuantos minutos más, sugirió el mago, y a mí también. Aprenderás enseguida a dormir a lomos de tu montura. Además, el ritmo que voy a imprimir al principio le permitirá recuperar fuerzas a tu corcel. Ya hemos perdido demasiado tiempo. A muy pocos barcos, por mucho que procedan de Kul-Talas, les hace poca gracia la idea de navegar hasta Khazad-Modan para que un mago pueda llevar a cabo una misión de vigilancia. Si no llegamos pronto al puerto, quizás decidan que tienen otros asuntos que atender más importantes y menos suicidas. Para su alivio, Ronin no rebatió sus palabras, sino que frunció el ceño, se giró y se encaminó hacia la posada. Beresa lo observó mientras se alejaba, con la esperanza de poder reprimir la tentación de clavarle una flecha antes de que sus caminos se separaran. Entretanto, seguía dándole vueltas a la misión de aquel mago. Si bien era cierto que Khazad-Modan seguía siendo una amenaza por los dragones que vivían allí y sus amos orcos, la alianza contaba con otros observadores mucho mejor preparados que ese mago, tanto en las fronteras de esas tierras como en el interior. Beresa sospechaba que la misión de Ronin debía de ser muy importante, ya que, si no, el Kirin Tor jamás se habría arriesgado a apostar por aquel mago tan arrogante. Aún así, ¿habían adoptado la decisión más juiciosa al elegirlo justo a él? Seguramente tendría que haber alguien más capacitado y más digno de confianza que ese humano.
Daba la impresión de que aquel mago poseía un carácter un tanto impredecible que podría llevar la misión al desastre. La elfa intentó olvidarse de todas aquellas dudas. El Kirin Tor había tomado una decisión firme, y el mando de la Alianza se había mostrado claramente de acuerdo con esa decisión, ya que, en caso contrario, no la habrían enviado para ser la guía de aquel mago. Más le valía dejar de preocuparse y de darle tantas vueltas al asunto. Lo único que tenía que hacer era llevarlo hasta un navío, y después podría proseguir su camino. La suerte de Ronin, a partir del momento en que sus caminos se separasen, no le incumbía lo más mínimo. Cabalgaron durante 4 días, sin tener que enfrentarse a ninguna amenaza, solo el agobio que suponían algunos insectos muy pesados. Si las circunstancias hubieran sido otras, el viaje podría haber resultado casi idílico, salvo por el hecho de que Ronin y su guía apenas habían intercambiado un par de palabras en todo ese tiempo. Esto no parecía importarle demasiado al mago, cuyos pensamientos estaban concentrados en la peligrosa misión que tenía por delante. En cuanto la nave de la Alianza lo dejara a orillas de Khaz-Modan, se vería abandonado a su suerte en un reino invadido por orcos cuyos cielos vigilaban los dragones que aquellos retenían cautivos. Ronin no era cobarde, pero tampoco ansiaba ser sometido a torturas, ni sufrir una muerte lenta y agónica. Por eso mismo, su benefactor en el consejo le había puesto al corriente de los últimos movimientos del clan Fauce Draco, el cual debía estar especialmente alerta en aquellos momentos, sobre todo si era cierto que el leviatán negro conocido como a la muerte seguía vivo, tal como le habían informado a Ronin. Aún así, por muy peligrosa que pudiera parecer aquella misión, Ronin jamás habría dado media vuelta. Se le había dado la oportunidad no solo de redimirse, sino de ascender en el escalafón del Kirin Tor, por lo cual siempre le estaría sumamente agradecido a su mecenas, al que solo conocía por el nombre de Krasus. Casi con toda seguridad debía de tratarse de un nombre falso, una práctica habitual entre aquellos que pertenecían al consejo. Los magos maestros de Dalaran se elegían en secreto, de tal modo que solamente sus colegas se enteraban de su ascenso en la jerarquía, ni siquiera sus seres queridos lo sabían. Incluso la voz con la que Ronin había escuchado hablar a su benefactor podría no parecerse en nada a su verdadera voz. Tal vez ni siquiera era un nombre en realidad. Pese a que era posible adivinar la identidad de algunos integrantes del círculo interno del consejo, Krasus seguía siendo un enigma para su astuto protegido. Aunque lo cierto era que a Ronin en aquellos momentos le importaba bastante poco saber cuál era la verdadera identidad de Krasus, lo único que le importaba era que gracias a él iba a poder alcanzar sus sueños. Sin embargo, esos sueños nunca se harían realidad si no zarpaba en el barco que lo aguardaba. Se inclinó hacia adelante en la silla de su montura y preguntó: ¿Cuánto queda hasta llegar a Hasik? Sin darse la vuelta, Beeresa le contestó desganadamente: 3 días por lo menos, pero no te preocupes, a este ritmo llegaremos al puerto a tiempo. Ronin se echó hacia atrás. Ya habían hablado bastante, era la segunda conversación que mantenían aquel día. Probablemente solo había una cosa peor que tener que cabalgar junto a una elfa, tener que viajar con uno de esos taciturnos caballeros de la mano de plata. A pesar de que siempre se mostraban muy corteses, los paladines no solían perder la ocasión de dejar bien claro que consideraban la magia un mal necesario, del que se librarían en épocas más propicias. El último paladín que se había encontrado Ronin había asegurado que cuando un mago moría, su alma iba a parar a la misma fosa tenebrosa en la que yacían los míticos demonios de antaño. Con independencia de la inmaculada que pudiera ser su alma, Ronin estaba condenado por el hecho de ser mago. La tarde tocaba su fin. El sol inició su descenso entre las copas de los árboles, creando así fuertes contrastes en la espesura entre las zonas iluminadas y los rincones sombríos. Pese a que Ronin esperaba llegar a los lindes del bosque antes de que anocheciera,
Estaba claro que no lo iban a lograr. En ese instante, y no por primera vez, repasó mentalmente el mapa que había memorizado para averiguar no solo dónde se encontraba en aquellos momentos, sino también para comprobar si su compañera de viaje no se equivocaba al afirmar que llegarían a tiempo al barco. Lo cierto era que habían llegado tarde a su cita con Beresa porque había tenido que ocuparse de reunir ciertas provisiones y otras cosas que iba a necesitar. Esperaba que esa tardanza no acabara poniendo en peligro la misión. Liberar a la reina de los dragones. Era una misión imposible, improbable para algunos y ciertamente mortal para la mayoría. No obstante, Ronin ya había propuesto ese mismo plan durante la guerra. Obviamente, si lograban liberar a la reina de los dragones, conseguirían arrebatarles a los orcos que aún moraban en esas tierras una de sus más preciadas armas. Sin embargo, las circunstancias no habían permitido que una misión de tal envergadura pudiera realizarse. Ronin era consciente de que la gran mayoría del consejo esperaba que fracasase. Si se libraban de él, podrían borrarlo de la noble historia de la Orden, puesto que lo consideraban una mancha para su reputación. Esa misión era un arma de doble filo. Si tenía éxito, los dejaría asombrados, pero si fracasaba, se sentirían muy aliviados. Al menos sabía que podía confiar en Krasus. Aquel mago se había aproximado a su homólogo más joven para preguntarle si seguía creyéndose capaz de lograr lo imposible. El clan Faucedraco seguiría manteniendo su dominio sobre Khaz-Modan, a menos que Alexstrasza fuera liberada, y mientras los orcos continuaran bajo las órdenes de la Horda, aquel lugar podría llegar a convertirse en un foco de resistencia al que se podrían sumar los orcos que se encontraban en los enclaves custodiados. Nadie quería otra guerra. Además, la alianza ya estaba bastante ocupada con sus diversas disputas internas como para enfrentarse a un nuevo conflicto bélico. El fugaz bramido de un trueno sacó a Ronin de sus pensamientos. Alzó la vista, pero solo alcanzó a ver unas cuantas nubes esponjosas. Entonces, el mago pelirrojo frunció el ceño y dirigió la mirada hacia la elfa con la intención de preguntarle si también ella había escuchado aquel trueno. Un segundo bramido mucho más amenazador provocó que se le tensaran todos los músculos del cuerpo. Al mismo tiempo, Beresa se le echó encima. La forestal se las había ingeniado para darse la vuelta en su silla y abalanzarse sobre el mago. Una sombra colosal cubrió todo cuanto lo rodeaba. La forestal y el mago chocaron, de tal modo que la elfa, ayudada por el peso de su armadura, acabó derribando de su montura a Ronin. Ambos volaron por el aire. Acto seguido, se escuchó un rugido capaz de romperle los tímpanos, y una fuerza similar a un tornado arrasó aquel paisaje. El mago cayó sobre el duro suelo, y a través de un velo de dolor, oyó a su montura proferir un breve relincho que cesó de inmediato. —¡Agáchate! —gritó Beresa, por encima del estruendo del viento y de aquellos rugidos. —¡Agáchate! Sin embargo, Ronin se volvió para mirar al cielo, y se topó con una visión infernal. Un dragón del color de un fuego intenso cubrió el firmamento. En sus zarpas delanteras sostenía lo que quedaba del caballo de Ronin y las provisiones que tanto le habían costado y que con tanto esmero había conseguido. Aquel leviatán carmesí engulló de un trago el resto de aquel cadáver, mientras mantenía la mirada clavada en las pequeñas y patéticas siluetas que yacían en tierra. Una figura verde y grotesca, provista de colmillos y de un hacha de batalla, se encontraba sentada sobre los hombros de aquella bestia, mientras que vociferaba órdenes en un idioma desagradable y señalaba directamente hacia Ronin. El dragón se lanzó en picado hacia él, con las fauces abiertas de par en par y las garras dispuestas a infligirle un gran daño. —Una vez más, le doy las gracias por atenderme, Majestad —dijo el noble de pelo oscuro, con un tono de voz enérgico y comprensivo. Quizá todavía podemos evitar que esta crisis eche por tierra todo lo que se había logrado hasta ahora.
De ser así, Lord Aeron y la Alianza tendrán mucho que agradecerte, Lord Preston, replicó el anciano caballero con barba, ataviado con los elegantes ropajes blancos y dorados que indicaban que era el jefe del Estado. Gracias a tu labor, tengo el presentimiento de que Gilneas y Stromgarde entrarán en razón. Aunque no era a menudo precisamente, el rey Terenas se sentía un tanto abrumado ante aquel hombre con el que hablaba, pues era más grande que él. El joven sonrió, revelando así una hilera de dientes perfectos. Terenas nunca había visto a un hombre de porte más regio que Lord Preston. Con su imponente presencia física, el pelo oscuro, corto, muy bien arreglado, unas facciones aquileñas y una barba perfectamente afeitada, que había vuelto locas a muchas mujeres de la corte, así como su rapidez mental y un porte mucho más noble que el de cualquier príncipe de la Alianza. No era de extrañar que todos los involucrados en el conflicto de Alterac, entre ellos Gen Gringris, se hubieran dejado seducir por él. Prestor poseía tal encanto que incluso había logrado que el rey de Gilnea sonriera en una ocasión, o al menos eso le habían contado los maravillados diplomáticos de Terenas. Para tratarse de un joven noble de quien nadie había oído hablar 5 años antes, aquel huésped del rey se había labrado una gran reputación. Si bien Prestor provenía de la región más montañosa e ignota de Lord Aeron, estaba emparentado con la casa real de Alterac. Durante la guerra, unos dragones habían destruido su pequeño reino y se había visto obligar a viajar hasta la capital a pie, sin un solo sirviente para ayudarlo o vestirse. Las penalidades que había sufrido y las increíbles proezas que había logrado desde su llegada a la capital alimentaban su leyenda. Y lo que es más importante, sus consejos habían ayudado al rey en muchas ocasiones, incluso en los tenebrosos días en que el canoso monarca había dudado sobre qué hacer con Lord Perenold. De hecho, Prestor había sido quien le había hecho decantarse por la opción que acabó tomando. Había animado a Terenas a hacerse con el poder en Alterac y a aplicar la ley marcial en esas tierras. Si bien Stromgarde y los demás reinos habían entendido que era preciso actuar contra el traidor Perenold, no comprendían que Lord Aeron siguiera dominando ese reino una vez acabada la guerra, con el único propósito de satisfacer sus propios intereses. En aquellos momentos, Prestor parecía ser la persona indicada para explicar la situación al resto de reinos y convencerlos para que aceptaran su decisión definitiva sobre el asunto. Eso había provocado que, últimamente, el aventajado monarca de facciones muy marcadas estuviera rumiando una posible solución que dejaría anonadado incluso a aquel hombre tan inteligente que tenía ante sí. Terenas se había negado a ceder el control de Alterac al sobrino de Perenold, a quien Gilneas había prestado su apoyo. Tampoco creía que fuera una buena opción dividir el reino en cuestión entre Lord Aeron y Stromgarde. Así se ganarían seguramente no solo la ira de Gilneas, sino también la de Kultiras. Había descartado asimismo la posibilidad de anexionar Alterac a su reino. Porque, ¿qué pasaría si dejase el control de aquella región en manos de alguien más que capacitado y a alguien que todos admiraban? Alguien que había demostrado que solo deseaba la paz y la unidad de los reinos. Alguien que fuese también un hábil administrador, según el criterio del rey Terenas, alguien que además seguiría siendo un leal aliado y un fiel amigo de Lord Aeron. Te lo agradezco de verdad, Preston, dijo el rey, quien se estiró para darle una palmadita en el hombro a aquel caballero mucho más alto que él. Preston debía de medir unos 2 metros de altura, pero, a pesar de su delgadez, no se le podía considerar un larguirucho enclenque. Preston llenaba perfectamente su uniforme azul y negro, y daba la impresión de ser un auténtico héroe militar. Seguidamente, el rey agregó: tienes mucho de lo que enorgullecerte, y mucho por lo que debes ser recompensado. No olvidaré el papel que has desempeñado en esto, créeme. Prestor le dedicó una leve sonrisa.
Terenas pensó que probablemente aquel joven se imaginaba que el monarca pronto le permitiría recuperar el control de su pequeño reino, así que decidió dejar que el muchacho siguiera soñando con ello. De ese modo, cuando el rey de Lordaeron lo propusiera como nuevo monarca de Alterac, sería divertido ver el gesto de perplejidad en el semblante de Prestor. Uno no se convierte en rey todos los días, a menos que herede el cargo, por supuesto. El huésped de honor de Terenas se despidió, hizo una venia con elegancia y, acto seguido, abandonó la cámara imperial. En cuanto Prestor se marchó, el anciano no pudo evitar fruncir el ceño al pensar que aquellas cortinas de seda, aquellas arañas de oro y aquel suelo de puro mármol blanco eran incapaces de dotar a la estancia de esa luz especial con la que solía iluminarla aquel joven noble con su mera presencia. En verdad, Lord Prestor destacaba entre los muchos detestables cortesanos que acudían en masa al palacio. Era alguien en quien todo el mundo podía confiar, un hombre digno de confianza y respeto en todos los aspectos. A Terenas le hubiera gustado que su hijo se hubiera parecido un poco más a Prestor. El rey se frotó la barba a la altura de la barbilla. Sí, era el hombre perfecto para que aquellas tierras recuperaran su honor perdido, y también para restaurar la armonía entre los miembros de la alianza al dotarla de savia nueva y robusta. Mientras seguía dándole vueltas al asunto, sus pensamientos divagaron hacia su hija Calia. Aún era una niña, pero pronto sería toda una belleza. Quizá algún día, si todo iba bien, Prestor y él pudieran reforzar su amistad y su alianza con una boda real. Sí, hablaría con sus consejeros de inmediato, les informaría de qué opinaba al respecto como rey. Terenas estaba seguro de que se mostrarían de acuerdo con la decisión que había tomado. No conocía a nadie que no tuviera en alta estima al joven noble, el rey Prestor de Alterac. Terenas disfrutaba imaginando la expresión que se dibujaría en el rostro de su amigo en cuanto conociera la naturaleza de su recompensa por los servicios prestados. Atisbo la tenue sombra de una sonrisa en tu semblante. ¿Acaso alguien ha sufrido una muerte horrenda, truculenta y sangrienta? ¿Oh, ponzoñoso amor? Guárdate esas chanzas para ti, Krill, replicó Lord Prestor, mientras cerraba la enorme puerta de hierro tras él. Arriba, en la vieja mansión que su anfitrión, el rey Terenas, le había cedido amablemente, unos siervos, escogidos por Prestor, montaban guardia para evitar que ninguna visita inesperada se dejara caer por ahí. Su señor tenía trabajo que hacer, y aunque ninguno de aquellos siervos sabía qué sucedía realmente dentro de las cámaras subterráneas, se les había advertido que si alguien osaba molestar a su señor, lo pagarían con su vida. Prestor no esperaba que nadie lo interrumpiera y confiaba en que sus lacayos lo obedecieran a ciegas. El hechizo que había lanzado sobre ellos era muy similar al que había utilizado para que el rey y su corte lo admiraran como un refugiado gallardo y de confianza, sin que se replantearan por un momento esa impresión. Además, con el paso del tiempo había afinado su efectividad. Mis más sinceras disculpas, oh príncipe de la duplicidad, exclamó con voz áspera aquel ser diminuto y enjunto que tenía ante él. El tono que había empleado revelaba que aquel ser poseía cierta maldad. Lo dominaba un tanto la locura y no era del todo humano, lo cual no era sorprendente, dado que el esbirro de Prestor era un goblin. Su cabeza apenas le llegaba por la cintura al noble, y, probablemente, algunos habrían tomado a esa diminuta criatura de color verde esmeralda por un ser débil y estúpido. Sin embargo, tras esa sonrisa demente podían apreciarse unos dientes muy largos y afilados, y una lengua bífida de un rojo sangre. Sus ojos estrechos y amarillos, sin pupilas visibles, centelleaban de júbilo, pero se trataba de esa clase de gozo que uno obtiene al arrancarle las alas a una mosca o los brazos a un sujeto en el transcurso de ciertos experimentos.
Una mata de pelo de un color castaño apagado se alzaba desde la nuca del goblin y terminaba en una cresta revuelta que coronaba la achaparrada frente de aquella horrenda criatura. Aun así, tenemos motivos de celebración, dijo Lord Preston. En su día, la cámara inferior se había utilizado para guardar provisiones. En aquel tiempo, el frescor de la tierra habría servido para mantener el vino a la temperatura idónea. Ahora, sin embargo, gracias a las ligeras modificaciones que había hecho Krill, uno se sentía en aquella vasta sala como si estuviera sentado justo encima de un volcán en erupción. Lord Preston, en cambio, se sentía como en casa en aquel lugar. ¿De celebración? Oh, ¿maestro del engaño?, preguntó Krill, riendo bobaliconamente. Krill se solía reír así, sobre todo cuando sabía que alguien tramaba algo siniestro. Las dos grandes pasiones de aquella criatura esmeralda consistían en experimentar y crear el caos, y siempre que era posible, procuraba combinar ambas. De hecho, la parte trasera de aquella cámara estaba repleta de mesas de trabajo, matraces, sustancias en polvo, diversos mecanismos muy curiosos y una serie de colecciones macabras que el goblin había reunido. Sí, de celebración. Krill, siseó Preston, cuyos penetrantes ojos del color del ébano miraban fijamente y sin pestañear al goblin, quien, de repente, dejó de sonreír, borrando de su rostro todo gesto de burla. Estoy seguro de que querrás unirte a la fiesta, ¿verdad? Sí, amo. El noble uniformado se detuvo un momento para inhalar aquel aire tan caliente. Acto seguido, brotó una expresión de alivio en sus facciones angulosas. Ah, cuánto lo echo de menos. Suspiró al tiempo que adoptaba un gesto muy serio. Pero he de esperar. Solo iré allí cuando sea necesario, ¿verdad, Krill? Lo que usted diga, amo. En el semblante de Preston volvió a dibujarse una sonrisa, esta vez realmente siniestra. Estás ante quien probablemente será el próximo rey de Altera. El goblin hizo tal reverencia que su estrecho pero musculoso cuerpo casi rozó el suelo. Ave, Alteza, Rey, De repente se escuchó un ruido que hizo que ambos miraran hacia la derecha. Al instante, otro goblin más pequeño emergió de una rejilla metálica que cubría un viejo conducto de ventilación. Con suma destreza, esa figura diminuta se abrió paso como pudo a través de la estrecha abertura y se acercó corriendo a Krill. El feo rostro del recién llegado mostró una sonrisa diabólica, un gesto que pronto desapareció bajo el efecto de la intensa mirada de Preston. El segundo goblin le susurró algo al oído a Krill, dotado de unas enormes orejas muy puntiagudas. Krill siseó y a continuación despidió a la otra criatura con un gesto de la mano cargado de desidia. Acto seguido, el recién llegado desapareció por la rejilla abierta. ¿Qué sucede?, preguntó el joven noble. A pesar de que aquellas palabras brotaron con suma calma y delicadeza de los labios del aristócrata, llevaban implícita la exigencia de que el goblin respondiera sin la menor vacilación. «Ah, amo misericordioso, al parecer hoy es su día de suerte», dijo Krill, en cuyo rostro bestial volvió a dibujarse una sonrisa demente. «Quizá debería apostar hoy. Seguro que las estrellas lo favorecerían. ¿Qué sucede? Alguien pretende liberar al extrasta». Preston observó al goblin fijamente. Miró a Krill durante tanto tiempo y con tal intensidad que éste se encogió de miedo. El goblin dio por sentado que su muerte era inminente, lo cual era una pena, aunque tenía tantos experimentos que hacer, tantos explosivos que probar. De improviso, aquella figura alta y vestida de negro que se hallaba ante él estalló en carcajadas.
Se trataba de una risa profunda, siniestra y de tintes preternaturales. «¡Es perfecto!», logró decir Lord Prestor entre una carcajada y otra. Acto seguido, extendió los brazos hacia adelante como si pretendiera capturar el mismo aire. Sus dedos parecían infinitamente largos y recordaban a unas tarpas. Entonces agregó: «¡Sencillamente perfecto!». Siguió riéndose. Mientras tanto, el Goblin Krill se relajó, maravillado ante el extraño acontecimiento del que estaba siendo testigo, al tiempo que negaba casi imperceptiblemente con la cabeza. «Y dicen que yo estoy loco», masculló en voz baja.